Pues buenos días. Gracias por acudir a esta convocatoria. Queremos empezar resaltando el acto que este domingo pasado se celebró en el Maestrazgo, donde quedó una vez más demostrado el rechazo social al proyecto del clúster Maestrazgo, con sus 20 parques de renovables, con sus 125 molinos y sus 2 plantas fotovoltaicas. Este domingo hemos sido testigos, una vez más, del gran rechazo a estos proyectos entre la población del Maestrazgo, entre la propia población del Maestrazgo. Un rechazo que en Teruel Existe conocemos desde el primer momento, porque así nos lo han transmitido pues a muchos de nuestros afectados, de los afectados que viven allí, a nuestros propios concejales o a los miembros de Teruel Existe en la comarca. Si en el territorio ya se visibiliza ese rechazo social a la implantación del clúster, ahora queremos poner encima de la mesa las contradicciones de los partidos que están en el Gobierno, PSOE y Sumar, del que forma parte Chunta, que defienden una postura en Madrid y otra en Aragón. Me refiero específicamente a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y, en concreto, a su artículo 25. Es un artículo que conozco bien. Lo conozco también porque fue Teruel Existe, fue quien les habla, quien propuso, negoció y consiguió su inclusión en la ley, algo que tropezó con muchas dificultades debido a las reticencias casi insalvables de los socios de aquel Gobierno. El artículo 25 dice textualmente: el despliegue de las energías renovables debe llevarse a cabo de manera compatible con la conservación del patrimonio natural y la adecuada ordenación territorial. Para ello, perseguirá revertir parte de la riqueza que genera en el territorio donde se realice el referido despliegue para activar su economía y combatir el declive demográfico. Más claro, pocas cosas, ¿no? Es evidente que el clúster ha incumplido esta conservación del patrimonio natural, afectando a espacios de Red Natura que hay en el Maestrazgo y al Geoparque de la UNESCO. Y, además, sigue sin existir una ordenación territorial adecuada ni por parte del Gobierno de Aragón, pese a las promesas que hizo, ni del Gobierno de España. Recordemos que esta Ley de Cambio Climático ya fue aprobada en 2021, es decir, va a hacer 4 años. Desde el Gobierno de España y desde el anterior Gobierno de Aragón, del que formaba parte PSOE, Chunta, Podemos y PAR, deberían haber evaluado si este macroproyecto y las autorizaciones que le dieron cumplen o no con el artículo 25, porque es evidente, muy evidente, que no cumplen con él y en ese sentido se estaría incumpliendo una ley. Recordamos que fue este Gobierno de España el que en agosto de 2024 dio las autorizaciones para la construcción del clúster del Maestrazgo, en clara contradicción con lo que aprobó en 2021. El mismo Gobierno contradijo lo que él mismo aprobó. Nosotros no hacemos política de redes sociales. Nosotros creemos en la política seria. Defendemos lo mismo siempre y vamos a denunciar siempre la inacción política, pero también la hipocresía. Exigimos que se tomen medidas para proteger nuestro patrimonio natural y garantizar un desarrollo sostenible y respetuoso con el territorio. Y exigimos a los partidos que defiendan con coherencia nuestro Maestrazgo en Aragón, en las redes y en Madrid. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Gracias por esta pregunta. Bueno, pues como sabéis, ¿en qué momento están? Pues como sabéis, nosotros no solo hemos denunciado públicamente aquí y en la calle la autorización del clúster, sino que los hemos combatido judicializándolo. Todos los proyectos del clúster del Maestrazgo están judicializados. Están a la espera, en principio todo el proceso judicial está a la espera de si el tribunal decide adoptar medidas cautelares o no. La realidad, ya sabéis que cuando son procesos que afectan a la biodiversidad o al patrimonio natural, donde una actuación, si se hace, puede ser ya irreversible, la propia ley recomienda el principio de prudencia y de precaución. En base a ese principio de prudencia y precaución, yo creo que casi todos los que presentamos recursos judiciales a este proceso se pidió la suspensión cautelar del inicio de las obras. No ha tomado esa resolución. Esperemos que se tome esa resolución antes de que sea demasiado tarde, en principio en coherencia con lo que dice la propia normativa que regula estos procesos. ¿Y se espera una respuesta pronto? Ojalá.
se espera. La historia dice que sí, la historia nos dice hay un elemento, digamos, no muy favorable, y es que el propio juzgado tardó prácticamente un año en comunicar a la parte, es decir, a la empresa, a CIP y a Forestalia, comunicarles que se habían pedido medidas cautelares para que ellos se posicionasen respecto a esas medidas cautelares. Ese trámite que se suele hacer en los primeros 2 o 3 meses desde que se presenta, aquí ha tardado un año. Ese no es un buen antecedente, pero en cualquier caso nosotros confiamos en que la justicia, aunque sea tarde, llegue a tiempo de frenar este desastre, que realmente lo que estamos comprobando es que no solo es incomprendido por toda la sociedad española y europea, sino cuando se nos aduce a la propia gente que vive en el Maestrazgo, cada vez es más evidente el rechazo social. Como sabéis, hicimos una encuesta donde el 85% de los habitantes se mostraba en contra. Las convocatorias que se hacen en el propio territorio, como la de este domingo, donde acudieron más de 550 personas a la convocatoria de abrazar el Maestrazgo, pues también evidencian ese rechazo. Es un error tremendo seguir adelante con este proyecto, y esperemos que los promotores y sobre todo el propio Gobierno de España, que lo autorizó, sea capaz de reflexionar y de volver atrás. Simplemente con que aplicase el artículo 25 de la Ley de Cambio Climático, o hubiese aplicado la Ley de Evaluación de Políticas Públicas, que le obligan a evaluar precisamente cómo va a repercutir cualquier medida de este tipo sobre el medio y la sociedad rural, le habría salido obviamente una repercusión muy negativa y habría desistido en el proyecto. Pero parece que el Gobierno está más por allanar el camino a las grandes empresas del oligopolio eléctrico que a los ciudadanos y a los habitantes del territorio. Básicamente nosotros lo que le pedimos a la justicia, porque realmente creemos en ella, es que después de todo el rechazo social, después de todo lo que están sufriendo las gentes del Maestrazgo por defender su tierra, lo que les pedimos es diligencia. Al final, a la justicia, nosotros, después de haber de verdad demostrado desde Teruel Existe que lo que decimos detrás de un micrófono, nosotros sí lo hacemos y sí lo ejecutamos, somos los únicos que lo estamos haciendo, lo que le pedimos a la justicia es que llegue a tiempo, que no llegue tarde. De nada les servirá ni al Maestrazgo ni a las joyas de Aragón que quieren destrozar que las sentencias lleguen cuando el destrozo ya está hecho. Y desde luego, desde Teruel Existe, ni vamos a mirar a otro lado, ni vamos a hacer nunca nada distinto a lo que decimos que hacemos, ni nos vamos a rendir. Y a la justicia lo que le decimos es eso, y lo que le pedimos es eso, que realmente lleguen a tiempo para salvar las joyas de Aragón y para salvar el Maestrazgo. ¿Cosa más? Muy bien, pues lo dejamos aquí. Gracias por los premios.